Muy buenas. Mi nombre es Oscar Castro y seré la persona facilitadora del curso Estrategias Grupales para potenciar los procesos de aprendizaje. Vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Muy bien. Cuando nosotros estamos hablando de lo que son los procesos grupales, es importante llegar a analizar previamente qué es un grupo. ¿Cómo lo llegamos a definir? ¿Desde dónde vienen esas diferentes concepciones? ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar para contextualizarlos? ¿Qué se requiere para hacer grupo? ¿Y cuáles son aquellos factores internos que afectan la dinámica grupal? Es vital que nosotros analicemos siempre estos elementos para poder así plantear adecuadamente lo que son nuestras estrategias de aprendizaje de una forma más adecuada. Y que obviamente nos vayan a dar la eficacia y eficiencia que nosotros buscamos. Cuando nosotros empezamos a analizar los diferentes autores relacionados con la parte grupal, pues vamos a encontrar que existen diferentes definiciones. La clásica, una definición clásica es dado por Newcomb, en donde nos indica que para ser grupo necesitan dos elementos claves. El primero, el encuadre. El encuadre o bien lo que a nivel normal, o sea, a nivel de nuestro lenguaje diario, se van a denominar normas o normas de convivencia. El grupo debe de tener normas, las estrategias deben tener normas. ¿Cuándo inician? ¿Cuándo finalizan? ¿Qué se espera? ¿Cómo se van a trabajar? ¿Cómo será la comunicación entre el grupo? Por el otro lado, los roles. Y los roles es muy fácil llegar a vigilar o observarlos por el hecho de que vamos a encontrar que hay personas dentro de los grupos que son un poquitito más aventadas, más hablantinas, más mandonas o más sumisas, ¿verdad? Entonces, todos esos roles deben de estar muy entrelazados. ¿Por qué? Porque si tenemos mayor cantidad de roles individuales, es decir, más roles enfocados a mi propia necesidad que a la necesidad del grupo, vamos a tener muchos problemas en el desarrollo de la tarea y en la consecución de la tarea. Entonces, sí es importante que nosotros analicemos desde la dinámica grupal cuáles son los roles que estamos observando. Por otro lado, este mismo autor, Newcomb, nos habla de que se puede definir a un grupo desde su estructura. Es decir, aquí hace referencia a aquellos grupos que no cumplen las condiciones anteriores, que no tienen encuadres y que no tienen roles. Y esto es porque son grupos más libres, más de interacción, más relajados, ¿verdad? Y entre ellos llega a mencionar que son los grupos de fusión y grupos de expresión corporal. Sí es importante llegar a analizar cuál es la perspectiva grupal en la sociedad, porque esto va a demarcar mucho la forma en cómo nuestros estudiantes estén actuando o se estén relacionando dentro de lo que son nuestros grupos de trabajo o grupos de aprendizaje. Si nosotros analizamos desde un punto de vista muy sistémico, vamos a encontrar dos tipos de grupo. El primer grupo es lo que se denomina grupo primario, en donde lo primordial corresponde a la familia. La familia es el grupo per se en donde las personas aprendemos a relacionarnos. Si, por ejemplo, tenemos familias en donde la relación, la dinámica, mucho es de sumisión, entonces aquí vamos a tener personas que cuando se trasladen a grupos secundarios, grupos como, por ejemplo, escuela, colegio, universidad y trabajo, van a ser personas muy sumisas, muy calladas, que más bien les cuesta como que integrarse a los grupos de trabajo. Y eso es porque su historia de vida, pues obviamente ha sido marcado y le ha dicho, muy bien, usted tiene que funcionar así. ¿Qué es lo que pasa? Y por qué no todas las personas funcionan así, o sea, funcionan con esa historia. Bueno, porque existe un proceso llamado resiliencia y que también
una compensación social, y esa nos habla Luria mucho sobre la compensación social, de que si a lo largo de ciertos grupos esa persona se ha ido empoderando y ha ido modificando sus pautas de conducta y el grupo secundario lo ha ido aceptando, pues obviamente cuando llegue a ciertos grupos ya no va a funcionar como su grupo primario, sino como en el grupo secundario actuó y le fue bien. También, por el otro lado, Truster y White llegan a hablarnos sobre estructuras sociales, cohesión de grupo, liderazgo, estatus y movilidad social. Estos elementos son importantísimos a la hora de nosotros observar los grupos. ¿Por qué? Pues obviamente vamos a ver qué tanta cohesión tienen, quiénes son los líderes y qué tipo de liderazgo comienzan a evidenciar, cuál es el estatus que se maneja y cómo se mueven socialmente. De aquí es que Sheriff, sí, a pesar de que es una cita bastante vieja, pero es muy vigente, está muy vigente, porque dice que en todo momento los grupos tienen un marco grupal de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos llega a indicar de que en todos los grupos hay un esquema. Lo que Pichón Riviera ya en los 60, 70 ya comenzaba a hablarnos como un ECRO, un esquema conceptual referencial operativo, el cómo funciona un grupo a partir de las historias de vida de todos sus miembros. Por otro lado, y otro autor que nos habla sobre lo que es una definición de grupo es Kurt Lewin. Les cuento una historia de Kurt Lewin. Kurt Lewin fue un físico súper famoso. Y bueno, Lewin sacó, o más bien llegó a ser es el estudioso de la teoría de campo. Por ser desde el componente físico, pues obviamente él llega a analizar todos los componentes grupales a partir de la parte de la física. Y bueno, ¿qué nos dice de los grupos? Nos dice que los grupos son ahistóricos, no tienen historia. Lo que pasó ayer se quedó en ayer, en el grupo de ayer. Pero si yo te recibo hoy como grupo, hoy es un nuevo día y es un aquí y una hora y sos un grupo nuevo y por lo tanto vas a actuar diferente. Pero vean qué interesante. A pesar de eso, él siempre hizo y buscó lo que es el equilibrio grupal. Lewin es el autor de todo lo que son las teorías de cambio y resistencia al cambio. Y bueno, cuando nosotros analizamos el cambio y la resistencia al cambio, siempre analizamos los elementos de por qué a veces a los grupos les cuesta avanzar en ciertas tareas, ¿verdad? Y bueno, es porque tienen ciertas resistencias o bien, o son muy constructivistas que se olvidan de la parte más social y se enfocan mucho en la tarea, que también eso no es tan bueno, no es tan malo, pero tampoco es tan bueno, porque necesitamos un equilibrio entre el poder trabajar, trabajar, trabajar y el socializar, socializar, socializar. Entonces, siempre debemos de llegar a buscar esos equilibrios. Lewin nos hablaba acerca de la atención grupal y ese es el equilibrio cuasi estacionario que les estaba comentando anteriormente, de que vamos a encontrar siempre un proceso donde se quiere el equilibrio entre las fuerzas cohesivas y destructivas. Estas dos fuerzas son necesarias. Inclusive Lewin las grafica como dos vectores de fuerza contrarios. Esos vectores de fuerzas que se pueden llegar a anular o que se potencia uno cuando uno es más grande que el otro. Y eso va a permitir que el grupo también vaya aprendiendo, vaya operando. Vaya operando según qué, según la tarea. De aquí es importante que también menciona acerca de las atmósferas grupales, acerca de la búsqueda de quién es el mejor líder y de los liderazgos. En aquel momento, Lewin llegaba a plantear tres tipos de liderazgo: el liderazgo autocrático, el liderazgo democrático y el dejar hacer, dejar pasar. Sin embargo,
ya poco a poco, conforme se fueron haciendo otros estudios y otras investigaciones, se demostró que existe el liderazgo demagógico, el liderazgo operativo, ¿verdad? Pero también hoy día, ya a partir de lo que es 2010, 12, estamos hablando de liderazgos unipersonales, bipersonales, tripersonales. A raíz de todo esto, Lewin llega y dice, muy bien, grupo yo lo llego a definir como un todo dinámico, basado en la mutua interdependencia de los miembros, del cual el todo no equivale a la suma de sus partes. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué refleja? Bueno, refleja que está bien la relación, la vinculación, pero no está bien la fusión. Grupos fusionados no son grupos sanos. Más bien necesitamos que entre los grupos exista la diferencia y el hecho más importante es enseñarles a convivir con la diferencia, de tal manera que les permita ser más resilientes y más abocados a la realidad. Por el otro lado, tenemos a Bion, otro estudioso de grupos, pero Bion llega a generar algo súper interesante que él llega a denominar los supuestos básicos. El supuesto básico es un estadio grupal. En el estadio grupal, bueno, Bion llega y dice, aquí grupo, no el facilitador, es el grupo quien llega a elegir al líder y surge de la atmósfera grupal. Entonces, aquí es donde la organización grupal y la cultura del grupo se entremezclan y generan, ojo, decía el ideal de grupo. ¿Y qué quiere decir el ideal del grupo? Quiere decir que tenemos grupos de trabajo. Esos grupos que nosotros desearíamos siempre tener, siempre contar. Por ejemplo, que son grupos muy racionales, muy conscientes, que llevan a cabo la tarea asumida, que eligen líderes de acuerdo a capacidades reales en función de la tarea y que prima el principio de realidad, roles y tareas. Es decir, son grupos que trabajan. Ojo, ese es nuestro ideal y eso es lo que nosotros todos lo deseamos. Sin embargo, en nuestra realidad viene a indicarnos que hay tres grupos diferentes, además del grupo de trabajo, y que son los supuestos básicos, que son grupos dominados por las emociones, donde hay poca o nula racionalidad y dependen de las necesidades emocionales de sus miembros. Y bueno, de aquí es que surgen el supuesto básico de dependencia, el supuesto básico de emparejamiento o apareamiento y el supuesto básico de ataque y fuga. Y preguntaremos, bueno, ¿esto para qué me sirve a mí para la estrategia grupal? Bueno, les cuento. ¿Se acuerdan en la segunda filmina que estábamos hablando acerca de la contextualización? Esto es parte de la contextualización. Esto nos va a permitir identificar a los grupos y ver en qué estadio grupal se encuentra. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y para qué nos sirve? Les cuento. Para nosotros, desde la mediación pedagógica, tener una coherencia horizontal entre el objetivo, la estrategia y la evaluación a nivel grupal, es necesario que cuando planteemos la estrategia grupal, analicemos al grupo, lo conozcamos para poder generar, proponer una estrategia adecuada para trabajar ciertos elementos que pensamos que están obstaculizando o están favoreciendo la dinámica de grupo frente a la construcción del aprendizaje. Entonces, si nosotros consideramos esos tres elementos a la hora de generar una estrategia, nos va a permitir identificar los elementos claves para poder hacer esa coherencia horizontal.
De aquí es que consideramos importante mencionar que el supuesto básico de dependencia es donde el grupo llega a apoyar y a venerar a un líder al que idealiza y del que espera recibir absolutamente todo. Aquí hay una pérdida de la individualidad, es decir, hay un fusionamiento grande. El líder toma una posición de omnipotente o ser inagotable. Y la virtud principal es el temor. Y el clima suele ser de reproche hacia el líder. Es decir, si el líder no cumple con el grupo le reprocha todo. Y esto siempre lo vamos a ver. Lo vamos a ver cuando en el grupo algún trabajo no sale bien y siempre se comienzan a echar las culpas entre ellos. Bueno, aquí es donde nosotros decimos, bueno, esa estrategia más bien generó que el grupo no creciera, sino más bien se devolviese. Entonces, ¿qué necesitamos? Llegar a compensar. ¿A compensar para qué? Para que el grupo salga de ese supuesto básico de dependencia, logre relacionarse, logre ser autónomos, logre generar otras habilidades, otras competencias, ¿verdad? Importantísimas a nivel metacognitivo para que puedan seguir con la tarea. Por el otro lado, tenemos el supuesto básico de emparejamiento o apareamiento. Este es muy interesante porque todo está en función de las ideas. Es decir, el grupo o alguna persona dentro del grupo va a plantear una idea. O sea, les dejamos un trabajo y les decimos, muy bien, ustedes comiencen a hacerlo, ustedes deciden cómo lo van a hacer. Entonces, hay alguien que llega, siempre hay un líder o dos líderes que llegan y dicen, bueno, pensamos que esto podría hacerse así. El grupo está de acuerdo, pero mientras no lo lleguen a ejecutar, está muy bien. Si ya lo ejecutaron y no funcionaron, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Viene el odio y la destrucción. De nuevo, por culpa de ustedes, por tener esa idea, mejor no vuelvan a dar ideas. Ahí es donde comienzan a evidenciarse ese emparejamiento o ese apareamiento. Lo importante es hacerles ver que todas las ideas son importantes, que todas las ideas, a pesar de que no son funcionales, siempre hay que buscarles el lado optimista y ver de que, bueno, a partir de esta idea se pueden construir otros elementos. Vean la estrategia grupal hacia dónde va, ¿verdad? Es aquí en donde nosotros también decimos, muy bien, en una estrategia activa como es el aprendizaje basado en proyectos, nos va a facilitar que el proyecto que nace a partir de una idea se logre o no se logre a través de esa construcción, deconstrucción y reconstrucción de la idea. Por otro lado, tenemos el ataque y fuga. Aquí es donde el grupo busca un caudillo que dirime un pleito agresivo y que se dispone a agredir o a ser agredido. Es decir, como decimos así vulgarmente, que ponga la cabeza. Lo interesante aquí es igual que la dependencia. Nada más que aquí hay algún miembro dentro del equipo o fuera del equipo que se le va a atacar con una emoción como la hostilidad, con mucho valor para entrarle, con mucha fuerza, pero también con mucho temor. Adentro o fuera del grupo está esa persona. ¿Y quién es? Si está fuera, puede ser la facilitación. Si está dentro, puede ser el líder o coordinador de ese grupo. Entonces, siempre va a haber alguien. De aquí es, y si ustedes han denotado, que estos procesos, estos supuestos básicos, esta definición de Kurt Lewin y todas las definiciones de Newcomb hacen que nosotros analicemos que el grupo es una relación vincular, es una interacción de deseos, ansiedades, conocimientos, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, Pichon Rivière llega a decirnos allá en el 61 que el grupo es un conjunto de personas con un objetivo en común. Ese objetivo es la tarea, lo que nosotros denominamos tarea, el para qué está el grupo reunido. Esa tarea para nosotros desde el área de mediación
y en nuestras aulas es lo que vamos a denominar actividad pedagógica o actividad de mediación o estrategia didáctica. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, aquí lo importante es favorecer que para esta estrategia el grupo aprenda a operar, aprenda a funcionar conforme va avanzando en la estrategia. No es que ya el grupo lo sabe todo, no, sino más bien va construyendo su proceso de conocimiento. Por lo tanto, no se trata solo de transmitir información, sino también lograr que las personas integrantes incorporen y manejen los instrumentos de indagación, de formulación, de socialización. Esto hace que el saber que se va a desarrollar dentro del grupo sea un saber utilizado, que enriquezca la experiencia, un saber utilizado que favorezca la aplicación en el contexto en donde yo me estoy desarrollando o me voy a desarrollar como profesional en un área disciplinar determinada. Por el otro lado, el saber acumulado es un saber que me enajena, es decir, me aparta de la realidad, hace que yo solamente sea teórico y no logre esa interacción con mi realidad. De aquí es que ese aprender es una operación intelectual que lleva más o menos unas pautas estables de conducta, pero también tiene gran cantidad de obstáculos. Y para definir los obstáculos es importante que nosotros identifiquemos en el grupo qué es lo que les está pasando, qué es lo que están sintiendo o pensando. Entonces, si el obstáculo es de conocimiento porque no saben cómo realizar las tareas, entonces aquí estamos denominándolo como un obstáculo epistemológico. Ahora, si el grupo siente que ellos están estancados porque no se sienten bien entre ellos, porque no se están hablando, porque no se están escuchando o por otras cantidades de motivos emocionales, pues obviamente aquí estamos hablando de un obstáculo epistemofílico. Los dos obstáculos van a obstruir la consecución de la tarea, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si es un obstáculo epistemológico, planteemos una estrategia que permita ir adquiriendo, y esto desde la metacognición y utilizando la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Ir construyendo poco a poco la adquisición, utilización, implementación del conocimiento. Y por el otro lado, en el obstáculo epistemofílico, podemos ir utilizando estrategias emocionales para que vayan generando los procesos de resiliencia, de comunicación, de atención, ¿verdad? Necesarios para que puedan trabajar sobre sus emociones. Es decir, que aprendan desde la metacognición su aprendizaje, su autonomía y su autorregulación. Por lo tanto, los integrantes del grupo no solo aprenden a pensar, sino que la apertura de la espiral dialéctica, esa espiral que genera nuestra matriz de aprendizaje, se enfoque a observar, escuchar, a relacionar las propias opiniones con las ajenas, a admitir que otros piensan de distinto modo y a formular hipótesis. ¿Por qué estamos trabajando de esta manera si podemos hacerlo de la otra? Y esos elementos hacen que el grupo también vaya madurando. Es decir, la estrategia grupal por estrategia nos permite no solo la adquisición de conocimientos, sino también, y la construcción, perdón, la construcción del conocimiento, sino por el otro lado nos permite que el grupo vaya madurando y vaya adquiriendo esas competencias y habilidades sociales y para la vida que son tan importantes. O sea, las competencias blandas que son tan importantes hoy día para que logren cuando lleguen a sus puestos laborales, adaptarse adecuadamente. De aquí es que tenemos que hacer un énfasis en que todas las personas que trabajamos en grupo, todos hemos pasado por grupos, todos llevamos nuestra historia de vida, es decir, un esquema referencial.
ese esquema referencial, y como habíamos mencionado anteriormente, es un conjunto de experiencias, conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y actúa. El esquema referencial es el a priori racional del conocimiento racional y de la tarea científica. Es decir, todo pasa a partir de ahí, de cómo yo observo mi mundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo me ingreso a un grupo, cuando yo ingreso a un grupo, es importante que ese esquema referencial sea dinámico y plástico. Y aquí vean qué interesante, porque aquí estamos hablando de la actitud frente al aprendizaje. Cuando yo entro a un grupo, yo tengo que tener esa flexibilidad, esa plasticidad, ¿verdad? Y no ser estereotipado, no poner barreras. ¿Por qué? Porque el esquema referencial me va a constituir una integración unitaria de mundo y cuerpo. Y esto hace que a nivel grupal se construya, posibilitando la actuación como equipo, con comunidad y coherencia. Por eso es que a nivel grupal lo vamos a denominar ECRO, esquema conceptual referencial operativo. Y esto hace que nosotros trabajemos muchísimo acerca de los tópicos grupales, como lo que es la información, pensar y actuar y comunicación. Eso significa que muchas de nuestras estrategias grupales que vayamos a plantear o que estemos planteando o que hayamos planteado, nos lleven y llevemos a los estudiantes a generar estos 3 puntos importantes, estas 3 claves, que informen y que ejecuten, que piensen y que actúen y que se comuniquen. De aquí es que todo grupo escribe su propia historia. Puede ser que nosotros propongamos una estrategia con un grupo hoy y otra estrategia, la misma estrategia con otro grupo mañana. Y resulta que los resultados son totalmente diferentes. Vean lo interesante. ¿Por qué? Porque cada grupo es diferente. Entonces, por eso decimos que podemos tener una misma estrategia, pero podemos irlo modificando según las necesidades grupales. Cada grupo trabaja en el mejor nivel que puede. Por eso los resultados van a ser diferentes. Y en un momento dado y como totalidad. En mi concepción como facilitador, bueno, yo lo que voy a generar es que generar una técnica con la que se trate un tema, ¿verdad? Con los objetivos que el grupo se proponga alcanzar. Y esos objetivos tienen relación con el objetivo de aprendizaje. De ahí es importante que yo como facilitador siempre llegue a generar una coherencia horizontal entre el objetivo de aprendizaje, la estrategia grupal y la evaluación. ¿Por qué? Porque si yo genero una estrategia grupal con una evaluación que no corresponde a la grupalidad o que no corresponde a la estrategia, yo ya no tengo coherencia. Si yo tengo un objetivo, pero genero una estrategia totalmente diferente, ya no tengo coherencia. Entonces aquí es importante siempre analizar eso y desde la mediación pedagógica tener muy claro esos elementos. Pero algo muy importante, nuestra tarea como facilitadores, como coordinadores, es centrarnos en los seres humanos, no tanto en los contenidos. Y ese es el cambio también paradigma que nos hace reflexionar muchísimo acerca de cuál es la estrategia grupal más adecuada para el grupo. Aquí donde lo que más nos interesa es el ser humano. Y desde su ser humano, desde su integralidad, cómo va observando, cómo va integrando, cómo va apostando a ese nuevo conocimiento que va adquiriendo. Entonces, todo eso hace que exista una integración de funciones instrumentales con las normativas. Entonces, es normal que cuando exista esa integración de funciones, el grupo vaya entre la cohesión y la dispersión. ¿A qué me refiero con esto? Algo sencillo. Voy entre mi tarea manifiesta lo que tienen que realizar y versus quién ganó el campeonato, quién se fue a comer en dónde, cómo nos sentimos en la pandemia, cómo fue que viví
tal elemento, tal momento de mi vida. Esa es la dispersión, pero esa dispersión también es otra tarea. Es lo que denominamos tarea latente. Y es importante también dejarla salir de vez en cuando. Es sano para el grupo. ¿Por qué? Porque a veces el grupo se agota. Recordémonos, a veces nosotros mismos nos llegamos a agotar de estar frente a un computador las 8, 9, 10 horas del día y necesitamos ciertos momentos de dispersión. Entonces, el grupo también lo necesita. Por lo tanto, buscamos facilitar el diálogo, establecer la comunicación. Necesitamos elaborar estrategias que faciliten la comunicación, pero también respetar los silencios. ¿Por qué? Porque los silencios significan que están pensando, que están elaborando, que algo está llegando. Y a veces a nosotros nos vuelve ansiosos esos silencios. Y esos silencios, vieran que son muy importantes y dejarlos. Y a veces también nosotros hacer silencio. Muy bien. Espero, espero que la explicación haya sido adecuada y haya sido clara, que haya clarificado ciertos conceptos. Cualquier consulta que tengan, pues no duden en contactarme, ya sea por medio de Teams, y estamos para servirles y nos vemos en la próxima. Gracias.